No se podría grabar, ¿no? Sí, sí, no hay problema. ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Celia Arena, soy médica residente de primer año de medicina interna. El día de hoy les voy a presentar fibrilación auricular. Eh, bueno, en la tabla de contenido, pues vamos a iniciar con introducción, algunos factores de riesgo, fisiopatología, presentación clínica y diagnóstico, clasificación, algunas escalas de riesgo y tratamiento. Bueno, la definición de fibrilación auricular corresponde a una taquicardia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente una contracción. Es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en adultos, tiene una prevalencia estimada del 2 al 4% mundial. En México se estima entre 600 y 700 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo de padecer un evento a lo largo de la vida es de 1 de cada 3 individuos, teniendo en cuenta la longevidad de los pacientes y los factores de riesgo asociados, comorbilidades y enfermedades crónicas. Se presenta más frecuentemente en hombres, pero se ha evaluado que tiene mucha mortalidad a nivel de mujeres y representa también una alta carga de mortalidad tanto para los pacientes eh, como socioeconómicamente. Existen diferentes factores de riesgo, dentro de ellos la edad avanzada para presentar fibrilación auricular, el tabaquismo, actividad física, eh, en la cual pues tenemos pacientes cada vez más sedentarios, tenemos obesidad a partir de un IMC mayor a 30. Se ha visto que un IMC menor a 20 reduce la sintomatología auricular. También podemos caracterizar la talla como un factor de riesgo cuando tiene 10 centímetros por encima de la media poblacional. Hipertensión arterial en pacientes que no tienen un adecuado control de tensión arterial sistólica y una frecuencia cardíaca menor a 65 y una frecuencia cardíaca mayor a 80. También diabetes como con alto riesgo de presentar fibrilación auricular. Y pues enfermedades cardiovasculares establecidas, cirugías coronarias, también sepsis y enfermedades tiroideas. Dentro de la fisiopatología tenemos que pues, la fibrilación auricular responde a paroxismos que son causados por actividad ectópica, que se originan en 95% en las venas pulmonares y el 5% en las venas cavas, en la vena cava inferior y superior. Lo que se va a presentar es que hay una perpetuación de ondas de conducción que van a viajar a través de la aurícula. Estas van a chocar, se van a propagar y de esta manera pues mantienen el mecanismo de fibrilación auricular. A nivel de la aurícula se van a establecer fibrosis que pues van a generar, van a participar como controladores localizadores de fibrilación auricular y así pues perpetuar este ritmo anormal. Dentro de la presentación clínica tenemos pacientes asintomáticos y sintomáticos. Los asintomáticos inicialmente son entre el 50 y el 87%. Estos pacientes, a pesar de que no tengan síntomas, una vez se documente un electrocardiograma compatible con fibrilación auricular, pues ya deben recibir manejo. Y vamos a tener pacientes sintomáticos con un cuadro clínico de palpitaciones, taquicardia, fatiga, mareo, disnea, dolor o disconfort torácico, pulso irregular y auscultación cardíaca y ruidos cardíacos irregulares. También se van a presentar pacientes que van a llegar con compromiso hemodinámico, con una isquemia miocárdica en curso, una presentación de edema pulmonar, falla cardíaca descompensada, disnea en reposo, síncope o hipotensión sintomática.
Para el diagnóstico, pues debemos tener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Este tiene pues unas características específicas. Tenemos intervalos RR irregulares, ausencia de ondas P que precedan al complejo QRS y una activación auricular irregular. Por aquí tenemos un electro pues, de un paciente de la institución en el que pues podemos ver que tenemos RR variables, no se alcanzan a percibir las ondas P y pues una frecuencia, se estima una frecuencia de entre 140 latidos por minuto. ¿Puedo hacer un comentario en este punto? Claro, doctor. Lo debemos Muchas gracias. Nada más, prometo que voy a interrumpir muy breve, nada más que un dato aquí bien importante que es motivo frecuente de confusión. El electro de la fibrilación auricular no es difícil en realidad, como comentaba muy bien la doctora, es un ritmo caótico e irregular, intervalos RR diferentes cada uno, hay mucha variabilidad entre la distancia entre un complejo y otro, pero un dato bien importante, tienes que tener al menos 30 segundos de trazo para poder hacer el diagnóstico. Si ustedes, por ejemplo, ven en una telemetría que un paciente hace unos 5, 10 una otra Hola. condición. Para que sea fibrilación. Hola, ¿me escuchan? Sí, Se doctor. dejó de escuchar un momento. Ah, perdón. Les decía, para que sea fibrilación auricular y ustedes tengan la certeza del diagnóstico y por lo tanto puedan establecer el tratamiento, tienen que documentar con un electrocardiograma. Si tienen 7 segundos, 8 segundos, 12, con un ritmo irregular, probablemente más bien se tratan de extrasístoles. Entonces, para que sea realmente, tiene que ser 30 segundos, como está en ese trazo. Un trazo convencional de un electro de 2 derivaciones, como el que ustedes tienen ahí, tiene generalmente al menos 30 segundos de registro y es suficiente. Pero, por ejemplo, en el Holter o en la telemetría, que puedes tener registros más largos, a veces te dan fracciones más pequeñas de interpretación y esas son las que no pueden establecer diagnóstico. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. En este electro, pues si alcanzamos a ver y 30 segundos, a ver, en realidad yo creería que 20 segundos. Bueno, dentro de algunas herramientas con las que contamos están las herramientas de cribado que se realizan en pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado y edad superior a mayor a 65 años. Digamos que la estrategia está enfocada en pacientes que tienen una enfermedad asintomática, en los que el riesgo de enfermedad cerebrovascular y mortalidad es más elevado, dado que no han recibido pues, un tratamiento y una detección oportuna. Es una recomendación clase 1B. Dentro de ellos, pues inicialmente el examen físico, una toma de pulso y pues una ocultación cardíaca. Tiene una sensibilidad de entre el 80 y 97%. También tenemos monitores pues, automatizados de tensión arterial que lo que van a evaluar, que pues no van a servir como diagnóstico, pero van a detectar un ritmo irregular y pues se va a generar una sospecha clínica. Electrocardiogramas de una derivación, también aplicaciones para móviles y relojes que mediante fotopletismografía van a permitir como determinar también un ritmo irregular. Sin embargo, pues estos no nos permiten como hacer diagnóstico, sino que con la sospecha pues se debe realizar un electrocardiograma. Dentro de la evaluación diagnóstica, pues una vez tenemos nuestro paciente con fibrilación auricular, debemos hacerle con un electro, confirmando un electrocardiograma, se deben ampliar estudios, solicitando función renal, función tiroidea, electrolitos, una biometría sanguínea y una ecocardiografía torácica, que lo que nos va a permitir es valorar la estructuralidad. Podemos ver función y dimensiones del ventrículo izquierdo, la función sistólica, evaluar las dimensiones de la aurícula izquierda, evaluar curso de valvulopatías y dimensiones pues, del corazón derecho. Y ya en algunos pacientes seleccionados que tengan pues, patologías previas establecidas, se pueden solicitar otras ayudas diagnósticas. Se podría solicitar pues, una ecocardiografía transesofágica si quisiéramos valorar algunas valvulopatías o algún trombo intracavitario. Se puede solicitar ProBNP, una evaluación de la función cognitiva,
En pacientes que tengan una sospecha de enfermedad coronaria establecida, podríamos solicitar una angioTAC o una imagen de isquemia miocárdica, y en pacientes con sospecha de ictus, una neuroimagen, ya sea un TAC o una resonancia cerebral. Dentro de la clasificación tenemos que pues están los pacientes que tienen una fibrilación paroxística, que es una fibrilación que termina espontáneamente o con intervención en los primeros 7 días desde el inicio. La fibrilación auricular persistente, que es aquella que se sostiene más de 7 días y que va a requerir pues, estrategias de control. Y está la persistente de larga duración, que pues va a permanecer por más de 12 meses y pues ya se debería evaluar una estrategia de control de ritmo. Y ya la fibrilación auricular permanente, que es aquella que a pesar de que se hayan realizado intervenciones, pues no se logró como restablecimiento del ritmo, o pues la terapéutica pues no fue, o se llegó al acuerdo con el paciente que pues no se iba a avanzar más en ello. Tenemos otra escala de clasificación, que es la escala de guerra, es aquella que pues, se clasifica de acuerdo a la sintomatología. En la escala número 1 vamos a tener pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas. En la escala 2B son síntomas leves que no comprometen la calidad de su vida. Tenemos la 2B, que son síntomas moderados, que sí suponen un problema para el paciente, pero que no afectan la calidad de sus actividades de la vida diaria. Están pues ya la escala número 3, que ya compromete pues sus actividades básicas de la vida diaria, y la escala 4, que sería ya una interrupción de la vida diaria y una discapacidad. La guía de la AJA del 2023 propone una estrategia basada en prevención. Digamos que el impacto que, que tiene esta guía es que pretende cambiar factores no modificables. Hay diferentes tipos de factores de riesgo. Están los no modificables, que tienen que ver con pues, factores genéticos, sexo masculino y edad. Pues cada día los pacientes son más longevos. Y están los riesgos que son modificables, que están asociados a hábitos, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, y pues ya enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, apnea del sueño y enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva crónica, que pues si logramos un adecuado control, podríamos prevenir el desarrollo de una fibrilación auricular. Y están los factores predisponentes, que pues tienen que ver con la estructuralidad, como en la actividad eléctrica cardíaca, pues en el que podríamos tener una dilatación auricular, eh, ectopias atriales, flúter auricular. Y tenemos ya los pacientes en los que tienen una fibrilación auricular establecida, que el objetivo es el control de síntomas y evitar la progresión a una fibrilación auricular permanente. Dentro de los pilares del tratamiento, ya pues, como les había mencionado, está el control de los factores de riesgo. Ya una vez pues está establecida la fibrilación auricular, el control de síntomas y la prevención del riesgo para presentar una enfermedad cerebrovascular. Dentro del manejo de comorbilidades y de factores de riesgo, pues la guía menciona diferentes ítems, habla sobre acerca de el manejo del peso. Se sugiere que los pacientes tengan un IMC menor a 27 para disminuir la sintomatología y para lograr mejor control de ritmo sinusal. Una disminución del 10% también pues tiene cierto impacto. Está el cese del tabaquismo, que no impacta directamente eh, en la sintomatología, sino en la progresión de otras enfermedades cardiovasculares. Están los pacientes que sugieren actividad física semanal, que sugieren 210 minutos de actividad física de intensidad moderada para disminuir los síntomas y mantener el ritmo sinusal. Otras estrategias, pues es el adecuado control de hipertensión, que lo que va es va a disminuir el riesgo cardiovascular. Dentro de ellos se destacan los inhibidores de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que van a disminuir la carga de fibrilación auricular, y los IECA-arados, que van a generar una menor incidencia de fibrilación auricular. También el consumo de alcohol, dado que pues, se le ha atribuido al alcohol una estimulación sobre la aurícula izquierda, como un alto potencial electrofisiológico, y pues va a como dilatar
fibrilación. Y pues también tiene un ítem que habla sobre el consumo de cafeína, que se le había atribuido como a episodios de fibrilación auricular. Y pues digamos que dentro de un consumo moderado, pues no se ha visto que tenga alguna relevancia de eventos de fibrilación auricular. Dentro de la prevención de eventos tromboembólicos tenemos la escala CHADVAS, que sigue siendo la escala pues, más validada. Genera una clasificación de riesgo absoluto de accidente cerebrovascular. Lo clasifica en bajo cuando es menor al 1% al año, intermedio cuando es del 1 al 2% al año y alto mayor a 2% al año. Dentro de la escala tenemos pues, como primer ítem en la insuficiencia cardíaca o dilatación del ventrículo izquierdo. Tenemos el adecuado con pues, cifras tensionales, hipertensión, en las que pues, el factor de riesgo es tener una tensión arterial mayor a 140/90. Tenemos una edad superior a 75 años que va a tener 2 puntos y una edad entre 65 y 74 años que va a tener 1 punto. Pues también el curso con diabetes mellitus, una glucosa mayor a 125 en ayuno y un tratamiento hipoglicemiante, antecedente de enfermedad cerebrovascular, ya sea pues un evento establecido o una, un accidente isquémico transitorio y enfermedad vascular, ya sea un síndrome coronario o enfermedad periférica o una placa establecida. Y también que pertenezca pues al sexo femenino. Se puede clasificar en bajo y alto riesgo, más de 2 puntos, alto riesgo más de 2 puntos que no estén asociados con el sexo, pues es decir, que no tenga que ver con que pertenezca al sexo femenino, y es una indicación de anticoagulación. Y están bajo riesgo y riesgo intermedio, que en hombres serían 0 puntos y mujeres 1 punto. Y pues aquí se podría valorar pues, la anticoagulación, de acuerdo al riesgo. Hay otras escalas que también pues han tratado, o que pues ahorita tienen, digamos, un impacto escalas de riesgo, pues, de riesgo tromboembólico son la escala Garfield, que esta va a incluir mortalidad y riesgo de hemorragia y agrega otras variables como tabaquismo, enfermedad renal crónica y demencia. Pero pues a estas escalas todavía les hace falta un poco de evaluación. También tenemos la valoración del riesgo de hemorragia. Esta lo vamos a evaluar con la escala de Hasler. Se clasifica de 0 a 2 puntos en bajo riesgo y mayor a 3 puntos en alto riesgo. Esta escala, pues lo que nos ayuda para la predicción del riesgo hemorrágico, una puntuación alta, pues digamos que no nos contraindica la anticoagulación, pero pues sí nos permite como evaluar los factores que pues hay que tener en cuenta para disminuir el riesgo de sangrado. Dentro de la guía, pues digamos que para anticoagulación se sugiere anticoagulación con nuevos anticoagulantes orales en todos los pacientes, a excepción de los pacientes que tienen una estenosis mitral severa y tienen una valvulopatía mecánica. Los anticoagulantes orales directos pues tienen unas diferencias respecto a la warfarina, y es que tienen una superioridad a nivel de prevención de ictus o de embolia sistémica en pacientes que tienen FA, como les había mencionado, excepto en pacientes que tienen una estenosis mitral moderada o grave y una valvulopatía mecánica. Con los anticoagulantes orales directos se ha visto que hay pues, menor riesgo de sangrado, hay menor riesgo de hemorragia intracraneal. La única diferencia es que con warfarina se presenta menor sangrado gastrointestinal, a excepción de la comparación con apixaban. Aquí pues tenemos algunas dosis de medicamentos anticoagulantes orales, digamos que pues todos conocidos, no, edoxaban es pues como el único que creo que en México no está disponible. Algunas de las situaciones que contraindican anticoagulación oral a largo plazo sería un sangrado severo pues, de una causa no revertible, un sangrado intracraneal o un sangrado grave asociado a caídas recurrentes. Y pues una valoración en sangrado, pues una consideración, una contraindicación relativa sería pues un sangrado gastrointestinal, un sangrado relacionado con traumatismos aislados y sangrados con complicaciones de algún tipo de procedimiento quirúrgico o alguna intervención. Bueno, dentro del tratamiento, pues tenemos diferentes estrategias. Uno es el control de frecuencia, pues el control de frecuencia
es comparable con cardioversión y con fármacos antiarrítmicos en cuanto a frecuencia. En la meta de frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular es menor a 110. Pues se había evaluado una frecuencia cardíaca menor a 80, pero pues esto no impacta en mortalidad ni morbilidad cardiovascular. ¿Qué pacientes se benefician de control de frecuencia? Todos los pacientes con fibrilación auricular deberían recibir una estrategia de frecuencia. Algunos especialmente pues deben recibirlo en pacientes que tengan síntomas leves o cursen sin síntomas, es la primera línea. Cuando hay un fracaso en el control de ritmo o cuando restaurar el ritmo sinusal pues supera el beneficio, y también cuando la fibrilación auricular es de reciente diagnóstico. Los beta bloqueadores pues siguen siendo el medicamento de elección, a excepción de que exista alguna contraindicación. Dentro del control de frecuencia tenemos pues a los beta bloqueadores que lo que generan es un control inmediato. Dentro de ellos pues tenemos metoprolol, bisoprolol, atenolol y pues nebivolol y carvedilol, eh, en presentaciones todas orales, y el metoprolol disponible en presentación intravenosa. También tenemos los bloqueadores de los canales de calcio no hidropiridínicos que tienen un adecuado control de frecuencia, pero pues tienen una diferencia y es que mejoran la sintomatología. Y tenemos la amiodarona que funciona tanto en control de frecuencia como de ritmo, y es útil cuando no se puede controlar la frecuencia cardíaca con tratamientos combinados en pacientes que no son aptos para tratamientos no farmacológicos. Dentro de ellos la ablación del nódulo auriculoventricular y el implante de marcapaso. También pues en la guía se habla de digoxina, pero pues digamos que su uso está como bastante restringido por las complicaciones. Bueno, el control de la frecuencia, pues digamos que se puede. ¿Puedo hacer perdón, doctor, la interrupción? ¿Puedo hacer un comentario sobre el tratamiento para poder pasar a lo demás? Sí, Bueno, ¿me escuchan? sí, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Perdona la interrupción, nada más aquí un punto bien importante en el tratamiento. Yo creo que está muy bien expuesto cómo la guía nos da recomendaciones al tratamiento de la fibrilación auricular, pero aquí hay que entender muy bien qué tipo de fibrilación auricular estamos tratando. Si bien la estrategia, el debate de siempre es control de ritmo versus control de frecuencia, es un debate que hay que acotarlo al tipo de fibrilación auricular que tiene nuestro paciente. A todos les vamos a dar anticoagulante, eso no hay duda al respecto. Pero en cuanto al tratamiento de la sintomatología de la fibrilación auricular, va a depender si es una FA persistente o paroxística. Si la fibrilación auricular es paroxística, es decir, da el brote y se quita en menos de 7 días, y yo veo al paciente en el consultorio, lo veo crónico o ambulatorio, lo que voy a tratar de hacer es que tenga menos paroxismos. Y ahí lo que tengo que buscar es mantenerlo en ritmo sinusal. Por lo tanto, en ese grupo de pacientes, mi estrategia será control de ritmo para mantenerlo en ritmo sinusal, porque está casi todo el tiempo en ritmo sinusal y hace paroxismos de fibrilación auricular. Entonces, yo lo que quiero es que esos paroxismos sean menos frecuentes y de menor duración. El otro escenario es el paciente que está en FA persistente, en donde ahí está la arritmia todo el tiempo y la arritmia le está generando síntomas. Y entonces ahí se vuelve más prudente el debate. ¿Qué le hago? ¿Le bajo la frecuencia nada más o intento regresarlo a ritmo sinusal? Entonces, si ustedes ven un paciente con FA paroxística, por ejemplo, hombre, 46 años de edad, que hace mucho ejercicio, o es atleta o es corredor por deporte, y tiene una fibrilación auricular paroxística del deportista, que es algo muy bien descrito. Cada 2, 3 semanas, de repente, el fin de semana, hace una FA de 3, 4, 5 horas y se le quita. Y lo está haciendo frecuentemente. A él me voy a enfocar en que no haga los paroxismos y le voy a dar entonces una estrategia de control de ritmo con antiarrítmico. Por otro lado, tengo a la paciente hipertensa, 70 años de edad, que tiene una FA persistente, en donde tal vez algunos días sale a sinusal, pero la mayor parte del tiempo está en fibrilación auricular, y cuando está en fibrilación auricular tiene frecuencias arriba de 110. ¿Ahí qué hago? ¿Control de ritmo o control de frecuencia? Si nos vamos a la literatura clásica, el estudio que dio más pie a decir que los dos tratamientos eran iguales es el estudio AFFIRM. El estudio AFFIRM se hizo a principios del siglo XX, cuando teníamos pocas estrategias de ablación con catéter, y demostró que cualquiera de las dos estrategias, siempre y cuando los pacientes tuvieran un control de frecuencia óptimo, era
igual de útil. Yo creo que eso era válido en aquel momento, nos dio certeza para decir que es lo mismo control de ritmo que control de frecuencia, pero ¿qué les diría hoy y qué dicen ahora las guías y cuál es la tendencia actual? Si yo detecto un paciente en los estadios tempranos de la enfermedad, dado que la fibrilación auricular es una enfermedad crónica, progresiva, entre más pronto lo detecte, más probable es que logre tener un mejor control de ritmo. Y por lo tanto, en los primeros años de la evolución de la enfermedad, yo voy a preferir control de ritmo sobre control de frecuencia. Y este control de ritmo con antiarrítmicos puede ser una opción, pero dado que los antiarrítmicos tienen muchos efectos colaterales y su tasa de efectividad es baja, el control de ritmo en los primeros años de la fibrilación auricular debe al menos contemplarse la ablación con catéter como uno de los tratamientos base para control de ritmo en los primeros años. Si no lo tengo disponible, el paciente no lo acepta o voy a tener mucha complejidad en hacerlo, bueno, darle un antiarrítmico. Y de los antiarrítmicos, la doctora mencionaba ya la amiodarona. La amiodarona es un gran antiarrítmico, es de los antiarrítmicos más útiles que existe. Funciona prácticamente en casi todos los mecanismos arritmogénicos, pero recuerden ustedes que es un medicamento muy tóxico. Es más tóxico que la quimioterapia. Nefrotóxico discreto, hepatotóxico fuerte, fibrosis pulmonar, retinitis y daño a la visión a largo plazo, daño cutáneo y daño tiroideo. Son efectos tóxicos bastante serios para los pacientes que tenemos que moderar. Entonces, amiodarona a largo plazo nunca es una buena opción. Tal vez en el corto plazo, tal vez en el hospital funciona muy bien, pero darle a alguien amiodarona oral a su casa toda la vida no es la mejor opción. Propafenona es una excelente alternativa. La propafenona se consigue en México con facilidad. Sin embargo, recuerden ustedes que particularmente en pacientes con cardiopatía isquémica, pudiera no ser la mejor alternativa. Se ha demostrado que disminuye la función ventricular en estos pacientes o en pacientes con cardiopatía estructural. Si su paciente está sano, no tiene cardiopatía estructural y es solamente la FA lo que lo está quejando, propafenona puede ser una buena alternativa. Dronedarone también se convierte en una buena alternativa. Hay que vigilar nada más el hígado. Y otros que no están tan fácil disponibles en México, como flecainida, sotalol, por ejemplo, pudieran ser una alternativa si lo llegamos a conseguir. Ahora, lo mejor, ablación con catéter. ¿Qué pasa con el paciente que no lograste controlar el ritmo, tiene una FA persistente prolongada, tiene una FA permanente y ya optaste por solamente control de frecuencia? Bueno, control de frecuencia, el tratamiento base, beta bloqueador, primera línea. Si no te funciona solo el betabloqueador, puedes agregar un calcio antagonista no dihidropiridínico. Acuérdense que el único punto que vamos a tener ahí de dificultad es que si no es un paciente hipertenso y tú le das betabloqueador y calcio antagonista, pues lo vas a hipotensar y entonces va a tener síntomas ya no de la FA, sino del tratamiento. Fatiga, poca tolerancia al ejercicio, edema de miembros inferiores. Entonces, ya se vuelve más pesado el tratamiento que la enfermedad. Entonces hay que valorarlo con mucha prudencia. Pero betabloqueador o calcio antagonista no dihidropiridínico o las dos. Y digoxina, que está contemplada en las guías como clase 2A para control de frecuencia, incluso mejor que la amiodarona como control de frecuencia, es un fármaco que hay que tenerle respeto y cuidado, pero bien utilizado es extraordinaria la digoxina, extraordinaria. Seguramente esto es un tema controversial. Hay gente que dice que los egresados del Instituto de Cardiología somos amantes de la digoxina o digoxina lovers, pero y otros centros no lo usan casi nada. Yo me peleo mucho con los residentes de cardiología del ABC, en el hospital privado en el que trabajo, porque no les gusta la digoxina y me ven feo siempre que pongo digoxina, pero es un extraordinario fármaco si uno sabe emplearlo. ¿Por qué es extraordinario? Porque permite un control de frecuencia rápido y óptimo, porque se puede dar oral y se puede dar intravenoso, porque no tiene efecto sobre la presión arterial ni sobre la función ventricular. Es más, en pacientes con función ventricular deprimida, es uno de los nichos en donde mejor les funciona la digoxina. Entonces, tiene esas ventajas. Sin embargo, su ventana terapéutica es baja, es decir, es muy fácil que te pases de la dosis y llegues a intoxicación digitálica, que a diferencia de lo que los libros dicen, que los pacientes tienen visión amarilla o esta discromatopsia, lo más frecuente que causa la intoxicación es náusea, efectos gastrointestinales y taquicardia auricular. Entonces van a tener otro tipo de arritmias. Por eso hay que ser muy cuidadosos en dar dosis muy bajitas. En dosis oral nosotros tenemos un esquema que para pacientes
con función renal normal nos funciona bastante bien, que es una dosis de 0.25 miligramos vía oral 5 días a la semana. Es un esquema que se ha usado desde los 80s, ahí está reportado en la literatura en esa época, en los 80s, con excelente resultado y hasta hoy sigue siendo válido. Entonces, una dosis pequeña de digoxina puede ser una buena alternativa. ¿Qué pasa si ya no lo controlaste ni con metabloqueador, ni con calcio antagonista, ni con digoxina? El siguiente paso, ¿cuál sería? Tienes un paciente en FA rápida, ya le diste de todo y no lo controlas, ahí sí te vas a ablación del nodo AB, le desconectas las aurículas y le dejas un marcapasos. Entonces ya el ritmo ventricular lo va a llevar el marcapasos a la frecuencia que tú quieras y las aurículas pues, se van a quedar fibrilando a la frecuencia que ellas quieran. Ya no te van a generar ningún problema hemodinámico porque no van a estar conectadas. Claro, te generan un problema después de disincronía y probablemente la función ventricular se va a ver comprometida y eso tendrás que atenderlo, pero por lo pronto vas a quitar el tema del ritmo. Entonces, esa sería mi recomendación en términos generales desde el manejo crónico de la fibrilación auricular. Creo que en las siguientes diapositivas vamos a ver más sobre el manejo agudo. Entonces, adelante, doctora, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, dentro del control de frecuencia, en una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, pues tenemos dos tipos de estrategias. Uno, en la que el paciente está inestable, que pues indiscutiblemente tiene que recibir una cardioversión eléctrica, y en los pacientes que están, pues, que no tienen inestabilidad hemodinámica y en los que hay que valorar si cursan con una falla cardíaca descompensada o no. Si tienen una falla cardíaca descompensada, el medicamento de elección sería amiodarona vía intravenosa, eh, que es una recomendación 2B, o verapamilo diltiazem, que es pues, una recomendación 3. Y en los pacientes que no tienen falla cardíaca descompensada se pueden utilizar beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropiridínicos, que como, pues, como clasificación 1, digoxina 2A y amiodarona 2B. Bueno, hablando de la estrategia del control de ritmo, lo que dice el doctor es como la estrategia en fibrilación auricular de reciente inicio. Su objetivo es reducir los síntomas asociados a la fibrilación auricular, mejora la calidad de vida y genera disminución de la prevención pues genera prevención de ictus y reducción de riesgos cardiovasculares. Pues en quienes se favorecen del control de ritmo, pacientes jóvenes que tienen un primer episodio de fibrilación auricular o que ha sido de corta duración, aquellos que tienen una miocardiopatía mediada por taquicardia, aumento normal o moderado del retraso de conducción auricular, ninguna comorbilidad o pocas comorbilidades, una frecuencia cardíaca que ha sido difícil de controlar o una FA precipitada por un evento momentáneo. La estrategia de control de ritmo, el control temprano del ritmo, pues va a generar una menor tasa de complicaciones tromboembólicas en pacientes con FA paroxística, una disminución de la mortalidad y de las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo y por falla cardíaca, y una menor tasa de progresión de fibrilación auricular y carga de fibrilación auricular con el tiempo. Eh, Tenemos diferentes estrategias, pues de los pacientes que están hemodinámicamente estables, en los que ya toma, digamos, un anticoagulante oral, que pues se podría hacer una cardioversión espontánea. Y en los pacientes que aún no toman anticoagulantes orales, que se debe revisar el tiempo de aparición de la fibrilación auricular. Si es menor a 12 horas o si está en un rango entre 12 y 48 horas, que se puede hacer una cardioversión temprana, o pues aquellos en los que se va a esperar para realizar la cardioversión. Y también los pacientes en los que tienen una fibrilación mayor a 48 horas, que la fibrilación auricular pues, puede ser electiva. Aquí pues algunos de los medicamentos pues que se podrían utilizar, amiodarona, propafenona, pues una tableta con algunos de ellos vía intravenosa y otros orales, y pues las dosis que se podrían emplear. La estrategia de control del ritmo, pues existe en recurrencia de fibrilación tras una cardioversión electiva. Los factores de riesgo para esto serían una edad avanzada, que pertenezca al sexo femenino, que tenga una cardioversión previa, el curso de una enfermedad renal crónica, falla cardíaca o EPOC, o una cardiopatía estructural ya establecida. Y el riesgo de progresión a una fibrilación auricular permanente, pues sería la edad avanzada y antecedente de una accidente isquémico transitorio o una enfermedad cerebrovascular establecida.
Ya cuando no se logra el control con ninguna de las anteriores estrategias, ni control de frecuencia ni control de ritmo, pues se pueden utilizar la estrategia de ablación con catéter. ¿En quienes se puede realizar esta estrategia? En pacientes con fibrilación auricular paroxística, persistente con o sin factores de riesgo, o aquellos que tengan una FA paroxística o persistente con una falla cardíaca con FEBI reducida. La indicación, pues, es una segunda línea tras el fracaso al tratamiento, ya sea de ritmo de frecuencia o que tengan intolerancia a los antiarrítmicos, o aquellos en los que no toleren los beta bloqueadores o que hayan tenido una falla terapéutica. Pues es de primera elección el aislamiento eléctrico completo de las venas pulmonares mediante ablación secuencial con radiofrecuencia. La ablación pues en FA es más eficaz que los fármacos antiarrítmicos, tanto para FA persistente como para FA paroxística. La implementación temprana de estas estrategias de control de ritmo es un factor importante para mejorar las tasas de ablación de fibrilación auricular y tiene menor riesgo de fibrilación auricular sintomática recurrente después de la ablación. Comparación con versus el 7% en grupos que solamente reciben fármacos. Bueno, las recurrencias de la fibrilación tras una ablación con catéter pues, están entre el 30 a 40%. En este caso, pues la estrategia no sería iniciar fármacos antiarrítmicos, sino repetir la ablación. Pues se ha visto que es una estrategia superior y pues esta estrategia va a mejorar la supresión, pues va a generar una supresión de la arritmia y una mejoría en el control de los síntomas. Así es. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, perdón la interrupción. Platicaba con Oscar hace unos días cuando me invitó a estar a esta clase que procedimiento. Entonces me gustaría hacer dos comentarios finales para ya poder dejarlos a que ustedes terminen. Y bueno, el primer comentario es felicitar a la doctora por la brillante revisión que hizo sobre la fibrilación auricular. Yo creo que nos llevó de la mano a todos los aspectos que un médico internista tiene que saber. Mucho de fisiopatología, mucho de diagnóstico y las guías actuales de tratamiento, que como bien lo puso, se actualizan en las primeras semanas de este año. Entonces, muchas felicidades por la labor de síntesis. Punto número 2. Yo creo que hay tres conceptos claves que ustedes tienen que tener hoy en la cabeza sobre la fibrilación auricular, porque ya lo estudiaron en algún momento de su vida y seguramente tienen ya ideas preconcebidas de la fibrilación auricular. Pero hoy, ¿qué puntos claves creo que son lo más actual y lo que está cambiando el paradigma en esta enfermedad? El primero de ellos, que la fibrilación auricular es un síndrome, es decir, es la manifestación de un conjunto de factores que llevaron a dar daño a las aurículas. Por alguna razón diferente, las aurículas acabaron teniendo fibrosis y como resultado de esa fibrosis experimentan fibrilación auricular. Y ese daño pudo haber sido por cardiopatía isquémica, pudo haber sido por una enfermedad valvular, pudo haber sido por hipertensión de larga evolución, pudo haber sido también por obesidad, por síndrome metabólico, por apnea del sueño, por tabaquismo, por alcoholismo, por ejercicio de alto rendimiento sin una vigilancia apropiada, pudo haber sido por una cirugía cardíaca que dejó una cicatriz estructural. Diferentes razones, pero al final de cuentas tienes una aurícula dañada que te llevó a hacer fibrilación auricular. Entonces, cuando encontramos un paciente con FA, por supuesto que hay que tratarla, pero también hay que buscar qué es lo que está ocurriendo con el paciente que llevó a ese daño auricular. Así que factores podemos hoy limitar para que no tengamos más daño auricular. Es el primer punto clave. El segundo punto clave es que es una enfermedad progresiva. Entre más eventos tenga el paciente de fibrilación auricular, más probable es que se quede con una FA permanente. Por lo tanto, tenemos que ser muy agresivos en las etapas tempranas para evitar que esto progrese. Porque si nosotros detectamos un paciente que está en el primer año de su evolución y logramos controlar el ritmo, va a ser mucho menos probable que desarrolle FA permanente y que siga teniendo daño auricular. Entonces, ya sea que encontremos un paciente que tiene un consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, y que está empezando a tener paroxismos de FA a una edad temprana, desde los 40 años ya los está haciendo, si nosotros podemos limitar ese hábito con el paciente o ese vicio con el paciente y lo mantenemos en un mejor estilo de vida, podemos reducir la posibilidad de que tenga daño auricular y FA permanente en el futuro. Y el tercer punto, y probablemente el más importante de estos tres que mencionábamos, es que lo básico en un paciente que tiene fibrilación auricular es prevenir la trombosis. El riesgo embólico en la FA es lo que más nos debe importar. ¿Por qué? Porque el EBC que se presenta en los pacientes que tienen fibrilación auricular suele ser más extenso, más discapacitante,
con mayor tasa de mortalidad y más requerimiento de cuidados, y que muchas veces no se va a presentar tal vez como un evento clínicamente relevante, sino con el paso de los años, eventos pequeños se relacionan a la aparición de demencia o deterioro cognitivo. Por eso muy bien la doctora decía en la parte de evaluación que una de las estrategias de evaluación iniciales es hacer un test cognitivo, porque muchos de estos pacientes empiezan a tener deterioro cognitivo poco evidente y en realidad lo que tenían es una FA paroxística o persistente que le estaba dando eventos embólicos. Entonces, a saber muy bien a quién anticoagular, saber muy bien cómo anticoagular y cómo manejar las complicaciones o las peculiaridades de la anticoagulación, esa es labor de todos. Les va a tocar a ustedes mucho ver pacientes comórbidos que tienen una indicación de anticoagulación por la FA, pero que además tienen sangrado de tubo digestivo o tienen insuficiencia renal o tienen cardiopatía isquémica, y ahí es en donde el internista tiene un gran papel en el manejo. Entonces, yo creo que esos tres conceptos claves, que la FA es un síndrome, que es una enfermedad progresiva y que lo que nos preocupa más es la trombosis que cualquier otra cosa, son lo que ustedes tendrían que llevarse a casa. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Por favor, siéntense con la libertad de contactarnos. El Instituto de Cardiología está abierto para todos ustedes. Muchas gracias a los que fueron al evento del 80 aniversario. Y pues ya tenemos algunos egresados del programa renovado del 20 de noviembre con nosotros. Entonces me dará mucho gusto ver a algunos de ustedes que quieran seguir el camino de la cardiología. El 30 de mayo hacemos la convocatoria para el inicio de las especialidades para 2025. Entonces, gracias. Saludos a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, doc. Bueno, esta es la última diapositiva. Es para recalcar pues, manejo agudo de los pacientes con fibrilación auricular cuando tienen inestabilidad hemodinámica. Todo paciente con inestabilidad hemodinámica debe recibir una cardioversión eléctrica. Pues es la mejor estrategia, es más rápida y la más eficaz para restaurar el ritmo sinusal. Eh, una cardioversión eléctrica fallida, pues no significa que debamos utilizar antiarrítmicos, pues medicamentos antiarrítmicos. Se debe realizar pues una segunda o hasta tercera cardioversión. En estos pacientes pues, se debe tener en cuenta que se debe utilizar algo de sedación, ya sea con midazolam o con propofol, y pues digamos que tiene mayor eficacia realizarlo con una onda bifásica en lugar de con una onda monofásica. La descarga inicial sería de 200 joules. Nada más, en contexto de un paciente sinusal, o aunque ya tenía 20 usuarios de edad, tienes un eco reciente que debemos cambiar de estable. Y lo como la comunicación en el plan de que al revisar la sinusal, si es un paciente que lo tienes en el hospital, lo tienes en el ciudad, ya no necesitas más. Al cantante de la lista ahí de las orillas y dijo sí, tiene que ser claro con el tiempo.